Bueno, estoy con el doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político, y la idea es hablar de política. No sé si la política tal cual la concibió Aristóteles ligada a la moral, o la política que tenemos ahora acá en Argentina, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Gracias, Jorge, un gusto tenerte acá, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, la política, todo un tema realmente, porque fíjate vos cómo se está empezando a mezclar la cosa que acontecimientos políticos inciden en la economía y decisiones económicas cómo influyen en la política, ¿no? Es como que se está mezclando la cosa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que un poco siempre ha sido así, ¿no? Que, a ver, sobre todo en una economía de mercado, dentro de un mundo capitalista, el tema de la imbricación entre la política y la economía se da porque siempre se requiere por parte del poder político estatal una regulación extraeconómica de la economía desde el punto de vista territorial. De manera que siempre hay una especie de relación recíproca entre una cosa y la otra, a pesar de que cada una tiene su especificidad. Ahora, si nos ponemos a plantear qué pasa en la Argentina, es un poco complicado el asunto. Mira, yo te recuerdo, Rubén, vos tuviste también la generosidad de invitarme a a mediados de diciembre, casi tirando a fines de diciembre, para hacer un balance. Y en el balance acá, en este mismo lugar, dijimos, hicimos no solamente un balance, sino hicimos una cierta perspectiva hacia el año 19. Y dijimos que en el 19 previsiblemente iba a haber incertidumbre en la economía y que se iba a notar una, digamos, ausencia irresponsable por parte de la política en términos del gobierno nacional. Y mencionamos algunas espadas que el presidente tenía o Cambiemos tenía y que no las utilizaba, llámese Frigerio, Puerta mismo o Monzó. De manera que esa situación yo creo que hace a un presente hoy en día, ¿cierto? Da la impresión de que no solamente ha habido problemas en materia del manejo de la economía, sino han sido más profundos para mí los errores cometidos en términos de política. Eso es lo que a mí me parece. Y una prueba incontrastable es que, a ver, se ha producido una situación que en términos militares sería de pérdida de vida a través del fuego propio. Vale decir, una pérdida de confianza a través de una suerte de digamos, no encolumnamiento de los aliados del presidente con el presidente y el PRO o Cambiemos. Y eso es algo complicado y uno de las, digamos, de los escenarios que patentiza esto, me parece que es Córdoba, ¿no? ¿Qué opinas del tema de Córdoba? No sé si estás más o menos empapado del tema, ¿no? No más de lo que podés estar vos. Mira, yo creo que ha habido una falta primero de agudeza política en términos de ambiciones personales. ¿Falta de agudeza por parte de quién? Agudeza política por parte, primero, de la mesa chica que, digamos, define a candidatos o define la política desde la capital federal, más precisamente Marcos Peña, Durán Barba, el presidente, ¿cierto? Por ejemplo, tratando de manejar a Córdoba directamente a partir de decisiones de encuesta, ¿cierto? Sin advertir, y no sabemos qué son las encuestas esas, y además de cómo las encuestas van a sustituir al voto. Y tenemos las candidaturas de Negri, que es una buena persona, yo lo conozco, lo respeto, a Baldassi, que no lo conozco, nada más a través de los diarios. Fue un gran referí. Eso es lo que pienso. Fue un gran referí. Eso es lo que pienso. Y
vos pensás que el Estado de Derecho requiere como condición, y eso está plasmado, talento, capacidad y además virtud. Es decir, no es para personas que, bueno, se lanzan porque tienen un conocimiento público en alguna área, ¿cierto? Eso es una frivolización de la política y que además degrada al Estado de Derecho. Pero supongamos que, aparte de referir, es talentoso, virtuoso, es capaz, etcétera, etcétera. Pero creo que ha sido un error esta definición, que tenía que ser en Córdoba, que es una plaza compleja y complicada, Negri y juez que además había perdido de manera bastante complicada las últimas elecciones municipales acá en Córdoba, cuando fue fórmula con Olga Riutor. Y por otro lado, me parece que el ganador en esto es precisamente quien se opone y levanta el estandarte, que es Mestre. Porque Mestre se ha posicionado, ¿cierto?, incluso en el tema nacional, y me da la impresión a mí que no va a tener muchas chances de ser gobernador de la provincia. Entonces, me parece que desde el punto de vista central hay errores muy grandes a la desconfianza que ha ido teniendo el presidente. Se suman estos errores y además que no son susceptibles de un reagrupamiento de los sectores que están discutiendo y se van separando por falta de un poder fuerte o de un poder prestigioso. De manera que me parece que lo que vamos camino a las elecciones, aparte de lo económico, es que no han aprendido algunos puntos de la política, sobre todo la sensatez y la prudencia. Quizá de Córdoba lo único que podríamos decir que nos asombra la, digamos, alianza que acaba de hacer el justicialismo, el oficialismo con Margarita Stolbizer y con el socialismo. Y dejan de ser Unión por Córdoba, ¿no? Le cambian el nombre. No solamente dejan de ser Unión por Córdoba, sino que tendríamos que preguntarnos por qué y para qué. Es posible que, a mí me parece, incorporar un ADN extraño al justicialismo en un tipo de alianza que en Córdoba no solo no suma votos, sino que además puede causar rispideces por las características ideológicas de los nuevos socios, ¿cierto? Son socialistas. El justicialismo, en términos, aun cuando pueda vibrar un poco a la centroizquierda, la variable natural de aliados del justicialismo fueron los demócratas cristianos, no los socialdemócratas. Los socialdemócratas vendría a ser una variable ideológica más propia del radicalismo en alguna de las vertientes fuertes, como por ejemplo en el caso de Alfonsín. Entonces, ¿por qué si no trae votos acá? Y además daría la impresión de que así como está planteada la cuestión, es que Arietti no necesitaría hacer grandes esfuerzos para seguir bien posicionado. Para nada, Jorge. El tema habría que pensarlo en escenario nacional. Entonces, la pregunta que provocaría, y eso, a ver, yo puedo estar, digamos, haciendo un análisis quizás erróneo, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa, aun cuando en la perspectiva pueda no resultar así. Las elecciones se hacen el 12 de mayo. Todos los plazos para realizar alianzas y para caminar el terreno nacional dan después del 12 de mayo. En otras palabras, si el gobernador ganara por una diferencia notoria de consentimiento en Córdoba, dejando atrás a las fuerzas, particularmente incluso, no solo de Cambiemos,
sino de radicalismo, que ha sido un bastión muy fuerte, y tiene aliados de estas características que en Córdoba no jugarían ningún rol, ¿por qué no preguntarse si no va a aparecer como un referente importante con un multipartidismo atrás para el escenario nacional? Vos en síntesis, para decirlo con total y absoluta claridad, pensás que si el contador Schiaretti gana en Córdoba por paliza, ¿muchos les van a decir que se presente a la presidencia? No solo eso. Yo hasta ahora, hasta esta alianza con el GEN y con Santa Fe, con el socialismo, yo personalmente, cuando me lo planteaban, lo negaba en las conversaciones personales. Pero no me cierra a mí esta alianza con el GEN de Margarita Stolbizer y con Lifnitz para competir en Córdoba. Por ahí quiere fortalecerse acá y no correr ningún riesgo. Ayer el gobernador estuvo en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, a la que siempre me invitan y voy, y dio un discurso de 1 hora, una excelente presentación del balance de la provincia, donde todos los números están en positivo, muy bien el balance que da. No lo mencionó una sola vez a Macri. Ni que bien ni que mal. Yo escucho al peronismo en general que no está hablando bien hoy de Macri. El gobernador no dijo una sola palabra. Me pregunto si acá Córdoba fue el principal centro de ganancia para Macri en las elecciones del 2015. Yo no sé si el gobernador adelanta las elecciones para asegurarse tranquilo que va a ganar acá y le deja el campo libre a los electores para votar a Macri en octubre. Tampoco sé eso. Rubén, yo te pregunto a vos. Pichetto tiene un discurso cada vez más de un peronismo de derecha. Y él se encarga cuántas veces... Igual que Urtubey. Igual que Urtubey, idéntico a Urtubey. Solo que Pichetto, digamos, adorna más con frases de que él está enclavado dentro de lo que es el cuerpo ideológico del peronismo y que no es de izquierda. Tampoco va a decir que es de derecha. Pero, a ver, ha criticado el aumento que ha dado Macri a las asignaciones universales. Y eso, el justicialismo, es medio complicado. Entonces, a ver, te pregunto, si los, competidores son Urtubey, que obviamente es casi un alter ego justicialista de Macri, Pichetto, que es un justicialista, digamos, no precisamente de izquierda, y aparece un gobernador eficaz, mucho más capaz de lo que muchos creen, sobre todo políticamente, en términos comparativos. Quizás el mejor gestor que ha tenido, no quizás, tengo para mí, estoy convencido, el mejor gestor desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Basta ver la provincia ha rotulado. Sí, volvemos a ser la isla. Pero ha rotulado de obras y además es permanente, es muy prudente. Yo te pregunto a vos, en semejante estadio de situación, ¿no se ha acercado a los kirchneristas? Se ha acercado a otro tipo de variables. Pero pensá en esto también. Hoy uno de los candidatos que podría ser bastante firme sería Roberto Labaña. Roberto Labaña tiene 76 años, muchos más años que el gobernador Schiaretti. Podría ser que el gobernador piense, bueno, yo soy todavía joven, hago una buena gobernación y en el 23, ahí sí, soy número cantado. Labaña, a ver, la edad no interesa tanto. A ver, a Konrad Adenauer le decían el viejo, tenía casi 80 cuando fue prácticamente un canciller que rehizo la República Alemania de Federal. posguerra, sí. Así es, Der Alte, le decían, el viejo. Con von Mises, que fue su ministro de Economía y de la escuela austríaca levantó todo. Así es, y Erhard también. Ludwig Erhard fue el tipo que empujó todo. Claro, ¿sí? De manera que, a ver, pero no lo veo a Labaña
tipo Bismarck o tipo Konrad Adenauer, ¿cierto? ¿Cómo lo ves a Labaña? No, a Labaña, a ver, últimamente se lo está luderizando un poco, es decir, de la misma manera que Luder realmente era un excelente candidato, tanto desde el punto de vista personal, intelectual, formado, cuanto su prudencia, pero que estaba un poco capturado por un sindicalismo bastante complicado. Acordate de Herminio Iglesias, que le costó gran parte las torpezas de las elecciones en el año 1980. Le costó la elección. Cuando quemó el cajón de los radicales, ahí chao. Bueno, entonces, a ver, se había desdibujado la figura de Luder a través de este sindicalismo y de este peronismo tan complicado. Da la impresión de que de manera consciente o inconsciente se está horadando la figura de Labaña, que sin duda es un candidato interesante, por parte de quienes lo propician. Llámese Barrio Nuevo, llámese, qué sé yo, hasta el propio Duhalde. De manera que no sé hasta qué punto Labaña podría manejar fuerzas que a lo mejor lo van a manejar a él. Y no me da la impresión que eso ocurra. Bueno, pero hay que tener en cuenta, Jorge, algo que cuando vos calás hondo en los antecedentes del doctor Labaña, te encontrás con que tiene problemas. No es, yo diría que no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Labaña fue el ideólogo de quedarse con la plata de las AFJP para ayornar al tesoro que estaba, ya se fundía todo. Labaña es el autor de el tremendo enfrentamiento que tuvo la Argentina con el juez Griesa de Estados Unidos y que provocó que caigamos en lo peor de la justicia internacional. Labaña fue el tipo que dijo, no le pagamos y terminamos lo que terminamos. Entonces Labaña tiene algunos antecedentes que no hablan bien de él. A mí me parece que Labaña forma parte del problema. Pero igual pienso que el justicialismo necesita un ayornamiento. No se puede seguir con la marcha combatiendo al capital. Es decir, no se puede seguir con la idea que se programó en el 46 para adelante. Y yo creo que tal vez el gobernador Schiaretti puede encarnar ese ayornamiento del peronismo. Acá hoy tenemos dos peronismos, el cristinista y el PJ federal. ¿No es cierto? El PJ está intentando, y por eso que se va corriendo un poco hacia el liberalismo, porque cuando analiza los 40 países hoy que están muy bien en el mundo, ninguno tiene un esquema socialista de gestión. Todos son liberales. Entonces voy a analizar los países nórdicos, Bélgica, Holanda, Francia, Japón, Estados Unidos, Alemania, países que tienen una gestión de tipo, el modelo es un modelo liberal. Más acentrado, menos, pero es un modelo liberal. Entonces yo creo que el PJ, si se ayorna, me parece que va a tener mejores posibilidades de competir con algo que se declama como liberalismo, que es el de Macri, que todavía no ha podido destacarse en eso. No, coincido con vos. Ahora, el tema es a través de quién, ¿cierto? Porque no me da la impresión de que Pichetto, Urtubey e incluso el propio Labaña no suman votos. Y además, a ver, si esta foto de ahora, hagamos abstracción de la posibilidad de que aparezca un candidato que va barriendo elecciones y que además con alto prestigio en el justicialismo. Veamos la foto de hoy. Si hoy la foto se reproduce en el mes de octubre del justicialismo y además con un kirchnerismo que, a ver, sus apoyos estuvieron en ferro y causaron miedo, ¿cierto? Vos lo viste a Alberto Tené cuidado Fernández. con eso, Jorge, porque causan miedo a personas como vos o como yo, pero hoy Cristina tiene un 32.33% de intención de voto, no de imagen positiva, de intención de voto, lo cual habla a las claras de una sociedad que no tiene la menor idea, a través de su ignorancia supina, dónde está parada.
porque votar a una expresidente que tiene seis causas en los juzgados de todo el país, realmente, es decir, no están pensando nada, están pensando ni siquiera con el estómago, con la barriga están pensando. Es un problema eso. O con la subsistencia. Sí. Porque en la época de Cristina subsistía y ahora lo que está en riesgo es la subsistencia misma de ella. Sí, es cierto. Pero de cualquier manera, sí, yo creo eso. Pero, a ver, si Cristina tiene el 31% o el 32%, pongámosle el 35%, pero el otro justicialismo no transa, el problema para el justicialismo es el propio justicialismo. Sí. Por lo tanto, se va a dar lo que dijimos de manera permanente. Si Macri gana, hay dos cosas que atender. Una, no es por la fuerza propia, ni por la agudeza, ni por la, digamos, inteligencia política que están demostrando, sino por la manera de ser del opositor que así es. Ha producido una... No se vota a favor de, sino en contra de, otra vez. Y además no hay ninguno que haya podido capitalizar la ancha autopista del centro, como dice Massa. Y en segundo lugar, si ganara Macri, atento a las condiciones, vos estarías, en verdad, en presencia de otro tipo de sociedad. Claro. Dispuesta a realizar un sacrificio con tal de producir un cambio. En aras de un futuro que muchos de los que realizan el sacrificio no lo van a ver, porque habrán muerto por las edades. Pero van a estar pensando en sus hijos y en sus nietos. Es el caso mío. El caso de todos nosotros, incluso de gente mucho más joven, que estaría dispuesta a hacer un sacrificio para tener otro tipo de país. Y ahí sí tendrías otro tipo de sociedad que parecería mucho a las sociedades propias de los estados que tienen estabilidad y cultura alta.